Amados irmãos, amadas Amados irmãs, hermanos, amadas hermanas, vamos continuar a nossa vamos comunhão a continuar nuestra comunión baseado basados nas cartas às igrejas, en las cartas a las nas cartas às iglesias, 7 igrejas, las cartas a las 7 iglesias que están en capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Nós vimos Nosotros hemos visto que el Señor se presenta de una forma diferente a cada una de las iglesias de acuerdo con la necesidad de cada una de ellas. Y que al inicio de cada carta, Él se presenta. Nosotros vimos ayer, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, al ángel de la iglesia en Éfeso escribe: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Preste atención nuevamente. Al inicio de la carta, Él dice: estas cosas las dice. Entonces nosotros necesitamos prestar atención a lo que el Señor va a hablar, lo que el Señor va a decirle a la iglesia en Esmirna y cómo Él se presenta a la iglesia en Esmirna. ¿Quién es Él? Aquí dice: Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Nosotros hemos visto en la comunión anterior que el Señor es aquel que anda en medio de las iglesias, cuidando de las iglesias. Esto quiere decir que Él anda en medio de las iglesias, cuidando de cada uno de nosotros porque somos de Él. Y Él habla ahora a la iglesia en Esmirna que Él es el primero y el último. Esto quiere decir, Él es aquel que va delante de nosotros, abriendo el camino para nosotros. Y Él también es aquel que está allá al final de la fila. Él es el primero y Él es el último, cuidando para que nadie se quede atrás. Él está delante de nosotros y Él también está atrás de nosotros, siendo nuestra retaguardia. Y aquí Él dice que Él es aquel que estuvo muerto y vivió. Esta es una palabra de aliento, diciendo: yo soy aquel que venció la muerte. El Señor es aquel que nos guía. Él es aquel que nos lleva. Cuando Él dice que Él venció la muerte y comenzó y volvió a vivir, Él está refiriéndose a nosotros. No tengas miedo. Yo vencí todo. Aún la muerte, que es considerada invencible, el Señor la venció. Y Él nos lleva y Él nos libera también para que juntamente con Él venzamos la muerte. Es el Señor que cuida de nosotros. ¿No es maravilloso? No necesitamos tener miedo. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, nosotros tenemos lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Nosotros sabemos que esta espada aguda de 2 filos se refiere a la palabra de Dios. El Señor es aquel que habla con nosotros y Él
habla una palabra que es viva y eficaz? Como nosotros vimos ya en Apocalipsis capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces el hablar de Dios, el hablar la palabra del Señor, es una palabra afilada que corta todas las cosas que nos prenden a este mundo, que corta todas las cosas que nos prenden al pecado, que nos prenden al error. El hablar de Dios corta, el hablar de Dios penetra y opera en nuestro interior. Este es nuestro Señor. Él es aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y este Señor es aquel que está hablando hoy con nosotros, conmigo, con usted. Y esta palabra penetra, corta, separa lo que es de Él de aquello que no es de Él. Divide alma y espíritu. ¿No es maravilloso esto? Este es el Señor que habla con nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vemos que este Señor que camina en medio de las iglesias, Él es el primero y el último. Él nos libera y Él también está allá al final, no permitiendo que nadie se quede atrás. Él es aquel que venció la muerte y nos lleva también a nosotros a vencer la muerte. Él es aquel que tiene la espada aguda de dos filos. El hablar de Él es un hablar que nos libera, que nos separa del mundo, del pecado, del ego. Y Él es también aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Su mirada es una mirada que juzga, que quema. Y los pies semejantes al bronce bruñido. Es aquel que nos hace tener un andar en la justicia de Dios. Acuérdese, el Señor está mirando a nosotros todos los días. El Señor aquí está hablando. Yo tengo ojos como llama de fuego. Yo veo todo. Yo veo todo. ¿No es bueno saber que nuestro Señor ve todo? Y que Él con esa mirada, Él viene a quemar todo lo que es negativo. Una mirada del Señor basta. Cuando estamos haciendo algo equivocado, una mirada del Señor es suficiente para ver y quemar lo que es negativo, para que tengamos un andar que brilla debajo del juicio de Él, un andar aprobado por Él. Este es el Señor que habla con nosotros. Nosotros necesitamos conocer a este Señor que está revelado en el libro de Apocalipsis. Aleluya. Hoy Él habla conmigo y habla con usted.